palabra que no suelo compartirlo en todas partes. Hace mucho tiempo que no la comparto, que es nuestro testimonio. Y no porque sean los jóvenes, me gusta compartirlo más cuando hay gente con corazón joven. Cuando hay jovencitos me encanta porque pueden aprender de quizás mis errores y pueden aprender de mis metidas de patas, como también van a poder aprender de la restauración de Dios en mi vida. Pero también cuando están aquellos que son corazones jóvenes, que hoy nos visitan y tal vez nos estén mirando a través de las redes sociales, que tú puedas aprender que cuando metiste en la pata y que cuando te equivocaste, no importa en qué estado estabas en tu vida, si Dios te restauró, no hay hombre que pueda desheredarte del llamado de Dios para tu vida. Cuando vos fuiste llamado y sos ungido de parte de Dios, no importa los errores que hayas cometido, desde el momento que vos entregás tu vida en arrepentimiento a la presencia de Dios, Dios da vuelta a la página. Es más, Él no da vuelta a la página, escribe completamente un libro nuevo y comienza a hacer lo que Él prometió que iba a hacer en tu vida. Yo sé que le estoy hablando nada más a 2 o 3, 4 personas. Para aquellos que no me conocen bien, como dijo el pastor Facundo, soy la esposa del pastor Facundo. Tenemos 4 hermosos hijos, Matías, Angelina, Rebeca y Tiago. Matías tiene 18 años, Angelina tiene 15, Rebeca tiene 11 y Tiago tiene 9. Hemos cerrado la fábrica y no voy a decir el resto porque hay jóvenes, pero se abrió la diversión, dicen en otros países, ¿no? Pero nuestra historia comienza hace muchos años atrás. En el año 2003, mi padre, que es el apóstol Ricardo Di Rocco, no sé si lo conocen, a mi papá, el apóstol Di Rocco, hace muchos años atrás él fundó la iglesia en Nueva Jersey, en el estado de New Jersey. Yo nací en Argentina, pero llegué al estado de New Jersey a la edad de 7 años. Bueno, pasaron los años y mi papá funda la iglesia, arma la iglesia, no funde, no, arma la iglesia, en mi español, en New Jersey. Entonces, cuando él la arma, bueno, la iglesia comienza a crecer y él recibe el llamado de Dios de ir para Houston, Texas. Cuando él recibe el llamado de Dios para ir a Houston, Texas, manda a llamar de Argentina a un matrimonio para que venga a pastorear la iglesia de New Jersey. Al principio le va a parecer como un chisme lo que le voy a contar, pero es mi testimonio. Quédese conmigo. Cuando traen a esos pastores a trabajar, esos pastores vienen con sus 2 hijos y una hija a pastorear. Yo vivo en Houston y a los tiempos regresamos para New Jersey y me conozco con el pastor Facundo. Él era muy jovencito, tenía apenas 17 años, yo tenía 19 años y yo dirigía la alabanza en el ministerio y viajaba con mi papá por muchos lugares adorando y acompañándole a las campañas en lo que era la adoración. Facundo tocaba la batería, él era músico y sigue tocando la batería. Tendríamos que después hacerlo tocar un poquito para que se recuerde. Pero él tocaba la batería en su entonces y nos conocimos y nos pusimos de novio. Al tiempo de estar de novios, Facundo mete la pata, yo no. Él es el culpable. Y mete la pata y yo quedo embarazada fuera del matrimonio. Ambos estábamos dentro de la iglesia, ambos teníamos un funcionamiento en la iglesia, estábamos en el ministerio, pero ambos teníamos heridas que no se la entregamos a Dios. Y al no entregársela a Dios, se la entregábamos a un humano. Y ese humano, dentro de la capacidad que tenía para amarnos, mutuamente nos amamos. Pero cuando tú te amas a la manera del humano y no a la manera del espíritu, con eso conlleva consecuencias. Yo quedo embarazada, me entero. ¿Se quiere enterar cómo me entero? Aunque no quiera, se la cuento. Era sábado 9 de abril. Mi cumpleaños es el 10 de abril. Yo me entero sábado que yo estoy embarazada. Voy a una clínica que en ese entonces era Planned Parenthood y le digo, quiero que me haga un examen, creo estar embarazada. Me hacen la prueba, estoy embarazada. La señora me dice, hoy es sábado, pero si tú vuelves el lunes, tú acabas con esto. Nadie se tiene que enterar, sabemos quién tu padre es en la ciudad. Nadie se tiene que enterar. Tú vuelves a tu rutina y bueno, sigues tu juventud. Eso fue un sábado. Yo me recuerdo que salí de esa clínica y no podía
no podía. Y Satanás me hablaba al oído y me decía, aborta, aborta. Si tu padre se entera, Enlace se entera, las naciones se enteran y serás la vergüenza más grande para tu familia y para tu ministerio. Eso fue un sábado. El domingo por la mañana yo llego a la iglesia y yo dirigía la alabanza, pero en ese momento me sentía tanta culpabilidad. Obvio, la tendría que haber sentido anteriormente, pero en ese momento sentí tanta culpa que le dije a los músicos que me dolía mucho la cabeza, que no iba a subir. Y me senté como en la cuarta, quinta fila de la congregación. Están adorando, sube mi padre al púlpito, estaba Anacondia, no sé si alguien conoce a Anacondia también. Había muchos pastores porque era el domingo antes de este mega congreso que hacen todos los años. En ese entonces mi padre se sube al púlpito llorando y dice, esta mañana el Espíritu Santo me habló y tengo que seguir la orden que el Espíritu Santo me dio. Muy bien. En medio de todo eso dice, Luciana, pasa al altar, porque hoy en el día de tu cumpleaños el Espíritu Santo me dijo que te unja como evangelista. Mi alma, mi espíritu estaba confundidísima, porque yo sabía que había pecado. Y a la vez me confundía porque no entendía cómo el Espíritu Santo le había hablado a mi padre, que en ese día no le había dicho que había quedado embarazada, no le había dicho que estaba en pecado, le había dicho que ese día me aparte para el evangelismo. Subo al altar. Cuando subo al altar me ungen con aceite. Todos los diáconos y 12 pastores que en ese entonces habían, me ungieron y oraron por mi vida y me apartaron para el evangelismo. Cuando pasa todo eso, termina el servicio, mi mamá me dice, te han ungido como evangelista, vamos a comprarte un vestido. Mi mamá no es de comprar vestido, mi mamá es bien sempo. Ella no es, pero ella dice, vamos a comprarte un vestido. Cuando vamos al mall a comprar un vestido, estamos eligiendo, recibo una llamada, y cuando recibo la llamada es una profeta de Colombia, y me dice, Luciana, ¿estás sola? No, estoy en el mall, estoy con Facundo, estoy con mi mamá y mi hermanita. Quiero que una vez que yo cuelgue el teléfono, tú salgas del mall, vayas al parqueo donde te encuentres sola, porque tengo una palabra para ti. Muy bien, así como hizo, cuelga la llamada, me voy para afuera, le regreso la llamada y ella me dice, Luciana, acabo de pisar Chicago. Y cuando aterrizo en Chicago, el Espíritu Santo me habla y me dice, hay muerte en New Jersey. ¿Cómo que hay muerte en New Jersey? Le preguntó la profeta al Espíritu Santo. ¿Qué le estará pasando a Dirroco? Y el Espíritu Santo dijo, no es Dirroco, es Luciana. Y esa profeta, con tanta autoridad que tenía en su boca, el Espíritu Santo le reveló lo que yo estaba a punto de hacer. Y me dijo, Luciana, así te dice el Señor, no toques lo que está en tu vientre, porque a ti no te pertenece. Yo me largué a llorar y yo decía, Señor, pero me apartaron como evangelista, voy a hacer la vergüenza más grande. Larga historia corta, toda la iglesia se entera de esto. Mi padre no me habla, imagínese, hija de pastor. Los padres de Facundo también pastor. Los diáconos de la iglesia no le dejaban entrar a la iglesia, le decían, le arruinaste la vida a la hija del apóstol. Literalmente lo frenaban en los pasillos y le decían, no pases. Toda la culpa y el castigo, podíamos decir, había caído sobre Facundo. No, y a mí, olvídate, no había forma de yo poder pensar que Dios una vez más me podía usar. Al tiempito nos casamos, nació mi hijo Matías, que hoy tiene preciosos 18 años. No lo aborté, pero esa culpa quedó dentro de mí. Esa culpa de haber pecado, esa culpa de haber ofendido al Espíritu Santo, esa culpa de no haber sanado a tiempo o no haber permitido que el Espíritu Santo me sane. ¿Ves? Lo que Satanás va a hacer es que una vez que te hace pecar, luego te va a llevar por la tapa de la culpa, porque si Él te mantiene en la cárcel de la culpa, no vas a poder ver el llamado de Dios cumplido completamente en ti. En el Congreso yo ministré esta palabra cuando Jeremías dice, me cautivaste, me sedujiste. En el vientre de mi madre me sedujiste.
Fui cautivado por mi llamado, fui cautivado por mi voz, por tu voz. Pero Jeremías no sabía que después de haber sido cautivado por el llamado, ahora venía por el proceso, por el quebrantamiento. Y tú no decides cómo va a ser el quebrantamiento en tu vida. Tú no decides por las etapas de dolor. Es más, tú no sabes cuáles son, porque mentiroso y engañoso es el corazón. Solamente el Espíritu Santo sabe qué son las cosas que tiene que pulir dentro de ti, qué son las cosas que tienen que arreglar dentro de ti. Y te va a meter en esa licuadora para que tu espíritu, para que tu alma y aún para que tu cuerpo llegue al estado original de la palabra de Dios. Pasaron 2 años. En esos 2 años vivimos muchísimas cosas. Pero en un congreso de damas, la pastora de la iglesia me dice: Luciana, yo siento de parte de Dios que tú traigas la palabra. Yo le decía: Señor, no he cantado por 2 años, no he subido a una plataforma por 2 años. Me siento la persona más sucia, aunque me casé y aunque tuve a Matías, me siento la persona más pecaminosa a vida y por haber. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo: Lucy, yo te perdoné. Yo te perdoné. Yo te estoy restaurando y ya te restauré. Y cada vez que tú me dices que no volverás a retomar el ministerio, y cada vez que tú me dices que no volverás a tomar el llamado, estás pisoteando la sangre que mi hijo virtió en la cruz del Calvario por ti. Cada vez que tú quieres lanzarte a tu llamado, y cada vez que tú quieres acudir al llamado de la voz de Dios, y viene esa culpabilidad, y viene ese dolor, y viene esa memoria, y tú dices: yo no soy digno. Quiero que sepas que estás pisoteando la sangre que mi hijo virtió en la cruz del Calvario. Es esa sangre que te limpia de todo pecado. Es esa sangre que te limpia de toda culpa que puedas tener en tu vida. Me recuerdo que ese día el Espíritu Santo me habló y me dijo: si tú callas, la salvación para los tuyos vendrá de otro lado. Si tú no hablas, porque era un secreto, era un tabú lo que estábamos viviendo. Si tú no hablas de donde yo te saqué, la salvación tendrá que venir de otro lado. Y no hay peor cosas que Dios tenga que usar a otro porque tú dijiste que no. Me llevó el libro de Esther. Todos conocen la historia. Cuando hay una dictadura hacia el pueblo de Israel, hay una amenaza para el pueblo de Israel, así como tu casa puede tener esa amenaza, así como quizás tus hijos tengan esa amenaza del alcohol, de la prostitución, de la pornografía, y es de allí donde Dios te sacó. Pero tanta culpa que tú sientes que no te sientes capaz de sentarte cara a cara con tu hijo o cara a cara con tu hija, decirle: amor, tengo que hablarte de lo que Dios hizo en mí. Somos muy fáciles como padres a correr y decirle a nuestros hijos qué es lo que no tienen que hacer. Y para ellos se les hace tan difícil vernos perfectos ante sus ojos. Y piensan que nunca nosotros hemos experimentado una tentación, que nunca hemos experimentado una mentira, un engaño, un dolor. Entonces se les hace difícil relacionarse con nosotros. Cuando Dios mismo dejó su trono y dejó sus riquezas, dejó el cielo y bajó y se puso en nuestro lugar, se hizo carne, se hizo hombre, se hizo pecador, para que vos y yo, puestos nuestros ojos en Cristo Jesús, podamos ver que tenemos restauración, que tenemos esperanza, que tenemos salvación. Puestos los ojos en Cristo, yo puedo seguir y correr hacia la meta, porque si Él pudo. Él no se sentó desde el trono y me dijo: hágalo una silla. No. Él bajó. Él bajó y se puso a mi nivel. Por eso, en ese día el Espíritu Santo me decía: háblale a la iglesia y diles que yo ya les perdoné de sus pecados, pero que ahora se tienen que perdonar ellos. Que yo estoy esperando que ellos se perdonen para que yo pueda activar mi propósito en ellos. Yo no sé si hay alguien aquí que le guste estar en las redes sociales. Son todos santos. ¿Alguien que tenga Instagram?
Muy bien. ¿Alguien que me siga en Instagram? Che, nadie me sigue. ¿Usted me sigue, hermana? ¿Sí? ¿Usted vio algo que puse esta tarde de un ascensor? No, entonces no me sigue, hermana. Esta tarde, en el hotel, mi marido me dijo, ¿me cocinás algo? Y yo, mi amor, ¿cómo te voy a cocinar? Estamos en un hotel. Pero para molestarme. Entonces fui abajo al snack bar y le agarré unas cositas y cuando subí de vuelta al ascensor, yo estoy en el ascensor parada sola en el ascensor y estoy entretenida en el teléfono mirando y haciendo cosas porque mañana tenemos un congreso de niños en nuestra iglesia. Entonces estoy así, se abre la puerta y cuando voy a salir de la puerta me doy cuenta que estoy en el mismo lugar donde había entrado, en la recepción. ¿Cuántos minutos estuve parada dentro del ascensor esperando que suba al piso donde estamos nosotros, muriéndome de calor dentro del ascensor? Y no fui a ningún lugar porque no toqué el botón de mi piso. ¿Cuántos años que estás sentado en esa silla? ¿Cuántos años hace que estás sentado en tu matrimonio? I know this is a youth night, but I just feel like our parents gotta hear it, you know what I'm saying? Thank you. Porque si nuestros papás cambian, nosotros nos vamos a tener que batallar las cosas que nos siguen de generación en generación. Mi padre es un gran hombre de Dios, pero tiene errores como tu papá. Tiene grave. Yo conozco el lado de mi padre que nadie conoce y de mi mamá, como él conoce mis metidas de patas. Pero yo tuve que un día decidir que yo no iba a repetir de mi padre. Y él un día también se tuvo que sentar y decir, estás repitiendo cosas que a mí me fueron mal cuando hice eso, aún en el ministerio. Entonces te pregunto, ¿cuántos años hace que estás sentado en tu paternidad, en tu machismo, ahí se me chipoteó, en tu silla de juez, juzgando a todos los demás, pero nadie te juzga a ti? ¿Cuántos años hace que estás sentado en esa silla donde te encuentras hoy? Y hay que te tomen esa silla. Hay que venga alguien y se siente en tu lugar. ¿Cuántos años hace que estás sentado quizás aún en el mismo empleo? Y congreso tan congreso y reunión tan reunión que ustedes tienen acá, vienen grandes hombres de Dios, ni hablar el padre de esta casa, que te dice Dios te lleva a otro nivel, y pasa el año y vos estás en el mismo nivel y a veces hasta peor, porque estás esperando que alguien apriete el botón, pero nadie sabrá qué piso vas, solamente tú sabes al piso que vas, solamente tú sabes al piso. Podría haber entrado cualquier persona a ese ascensor, pero no sabían a qué piso iba. Él podía haber ascendido y mientras él ascendía yo bajaba porque nadie conocía mi piso. Y eso te está pasando a ti. Vos ves muchos acá que están ascendiendo y vos seguís abajo. Porque nadie conoce realmente dónde está tu culpa. Where your shame is, ¿dónde está tu vergüenza? ¿Dónde está tu dolor? Y lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la intimidad de su presencia es derramar un aceite perfumado de unción. Pero Él quiere saber que vos estés reconociendo y habilitando que Él apriete ese botón. Que Él te lleve más allá de esos niveles que vos nunca antes pensaste que podías llegar. El Espíritu Santo me habló y me dijo, habla porque así como Esther, si tú callas, la salvación tendrá que venir de otra parte. Desde ese entonces, querido hermano, querida hermana, toda cuanta metida de pata que yo hago y Dios me restaura, las hablo. Lo que pase que esté pasando, las hablo, las comunico, no me callo. Las hablo, primero porque cuando yo hablo y expongo las artimañas del enemigo, él no va a poder poner su trono de culpabilidad dentro de mí.
Aleluya. Mira que está al lado tuyo, por favor, míralo. Y no lo digo para pasar tiempo, sino que la palabra de Dios dice, donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, allí yo estoy. Así que mira a la persona que está al lado tuyo y decirle, no calles. Sea lo que estés pasando, no calles. Sea la culpa que estés sintiendo, sea el dolor que estés sintiendo, no calles. Y cuando vos no callás, le permitís al Espíritu Santo hacerte el X-ray y poder entrar a lo más profundo de tu corazón. Y así pasaron casi 13, 14 años. Nosotros viajábamos, Dios nos activó en el ministerio, Dios nos restauró. Luego de años abrimos una iglesia en Houston y luego de Houston Dios nos lleva a New Jersey y allí comenzamos el pastorado. Pero en ese transcurso Dios sigue tratando con nosotros. Y Dios sigue sanando áreas de nuestra vida. Y ya estoy por terminar, escucha esto. Cuando yo quedé embarazada de Matías, yo no lo pude gritar, obviamente era un pecado. Dios me había restaurado, yo ya viajaba por todas partes, pero cada vez que yo quedaba embarazada, la culpabilidad quería golpear la puerta dentro de mí. No podía decirlo, no podía hablarlo. Tuve a Angelina, tuve a Rebeca, y un día Rebeca tenía 8 meses de embarazada. De embarazada yo, no, perdón, de nacida, Rebeca. Rebeca tenía 8 meses de nacida. Yo me empecé a sentir rara. ¿Cuántas mujeres raras hay? Perdón, ¿cuántas mujeres que se sienten alguna vez raras hay aquí? Creo que hay más de una acá. Le preguntaría a los hombres, ¿cuántas mujeres raras hay acá, hombres? Y un día me empecé a sentir rara. Y ya éramos pastores y le digo a Facundo, mi amor, creo que estoy embarazada. ¿Otro más? Ah, yo no fui, fuiste vos. ¿Cómo que? Creo que estoy embarazada. Pero Rebeca tiene 8 meses. Sí, pero creo que estoy embarazada. No puede ser. Ya basta, Luciana me decía. No, ya, es el último, mi amor, es el último, pero estoy embarazada. Ok, pero nos acaban de ungir como pastores. ¿Qué va a decir la congregación que nos portamos mal? Entonces yo le digo, mira, está el congreso, no le vamos a decir nada a nadie. Vamos a guardarnos el secreto. Cuando termine el congreso, luego que termine el congreso, se lo anunciamos a la iglesia. Pero no le vamos a decir nada a nadie para que esto quede dentro de la iglesia. Llega el primer día del congreso y yo le digo a Facundo, aunque a mí me gustaría que Dios haga algo. ¿Qué querés que haga, Luciana? ¿Qué querés que haga? A mí me gustaría que mi embarazo, como es el último, lo anuncie un profeta. Luciana, pero ¿qué profeta? Ya, después del congreso lo anunciamos. No, mi amor, yo quiero que un profeta lo anuncie, que haga, ya es mi último embarazo, yo quiero ser libre, quiero gritarlo a los 4 vientos, quiero sanar esto. No, Luciana, por favor, deja de novelas. Bueno, llegó el primer día del congreso, yo estoy adorando, le tocaba ministrar a un profeta, nadie sabía de los que estaban invitados que yo era pastora ahí, nadie sabía. Y en lo que estoy adorando, sube el profeta que iba a ministrar ese día. Yo le dije, acá Dios me va a decir algo, porque Él siempre me profetiza un bebé. Acá Dios lo va a decir. Sube el profeta de ese día, saluda a la congregación y dice, congregación, hoy no voy a ministrar, yo le he pedido permiso al pastor para que ministre mi amiga en esta tarde. Sube la profeta Lucy, sube a la plataforma, muy poco español hablaba en ese momento y ella comienza a adorar al Señor. En ese momento que ella está adorando al Señor, le dice, paren por favor, porque no puedo seguir ministrando hasta orar por esta niña, que era por mí, una niña, por mí. Y tengo que orar por ella. I just feel the Holy Spirit. Y ella comenzó a adorar conmigo. Y mientras adoramos y adoramos, ella pone sus manos sobre mi vientre. Yo me caigo bajo la unción, no porque me tiré, sino me caigo bajo la unción. Y en lo que me caigo bajo la unción, ella comienza a decir, oh my God. Yo, tremenda chuleta que era, porque ya no soy, comienzo a mirar con mis ojos en la pantalla a ver qué estaba pasando. Y de sus manos comenzó a fluir aceite sobre mi vientre. Esa mujer agarra el micrófono y dice, esta niña está embarazada de un profeta. Yo a mi mamá le había contado que me sentía rara, pero me salía negativo. Tenía de este lado a mis padres y de este lado literalmente a mis suegros. Cuando la profeta
sin conocerme a mí, dice, esta niña está embarazada de un profeta, mis padres y mis suegros hacen así. A ver si alguno de los dos sabía el chisme. Mi mamá le dice, no, esta profeta se equivocó, no. Ella me dijo que no. Y mi suegra, no, mi hijo, no. Entonces de repente la profeta dice, ¿dónde está el esposo de esta mujer? Parecía, ¿se acuerdan Laura? ¿Dónde está el desgraciado? Y menos mal que yo le había dicho a Facundo que estaba embarazada. En eso sale Facundo, dice, pastor, su esposa está embarazada. Y está embarazada de un varón. Y será profeta. Y bueno, tremenda fiesta que se armó. Fue el embarazo más hermoso de mi vida. El día que voy a dar a luz, por cesárea, mi último bebé, todo salió precioso, sale a luz. Facundo le da la bendición en el oído a Tiago, lo bendice en el oído y se lo llevan como toda cesárea y me llevan al cuarto de recuperación. Pasa 1 hora, pasan 2 horas, pasan 3 horas, pasan 4 horas y no hay bebé, no me traen al bebé. En eso yo veo que entra una enfermera y me dice, ¿y tu bebé no te lo trajeron todavía? No, le digo, es raro, es mi cuarto bebé, yo ya sé cómo va más o menos la mano, pero no me han traído al bebé. Y ella dice, ya te lo traigo. Y sale, cierra la cortina. Cuando ella cierra la cortina, otra enfermera le dice, ¿por qué le dijiste que le traías al bebé? Porque no hay bebé. Yo escuché eso, yo dije, eso es el efecto de mi cesárea, ¿cómo que no hay bebé? En eso se abren las cortinas otra vez, entra Facundo llorando con una doctora que yo no conocía. Facundo me dice, no entiendo lo que está pasando, se llevaron a Tiago, no entiendo lo que ha pasado. Cuando la doctora me comienza a hablar, me dicen que durante mi embarazo no se habían dado cuenta que a causa de una hernia dentro de él que se había desarrollado, su pulmón izquierdo solamente él tenía el 30% y el 70% del otro. Ese hospital estaba en el campo de Texas, no tenía el equipo necesario para mantenerlo vivo. Entonces me dijeron, te vamos a traer a tu bebé, te vas a despedir de él porque no sabemos si llega al otro hospital. Y ahí comencé a dudar y ahí la culpa comenzó a golpear otra vez. Porque a mí la profeta me había dicho que este era un profeta, que Dios me iba a sanar de mi culpabilidad con el último, que todo, Señor, ¿qué estás haciendo? Vino la enfermera y me dijo, despídete del bebé. Le digo, yo no me puedo despedir de mi bebé. ¿Cómo que no te vas a despedir? No puedo. Dios me habló a través de él. Hay una palabra que él va a ser profeta a las naciones. Yo no me puedo despedir de él. La doctora volvió, la enfermera salió, trajo a la doctora y entre las dos me trajeron a Tiago y me dijeron, despídete de él porque si no te tengo que llamar a Child Protective Service porque tú estás queriendo que él se te muera. Yo no estoy queriendo que se me muera. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Si yo me despido de Tiago, me estoy despidiendo de la palabra sobre su vida. Y yo no me voy a despedir de la palabra sobre su vida. No puedo. Yo he conocido a un Dios que sana. Yo canto de un Dios que sana, que libera. Yo no puedo. El momento que yo me despida de Tiago, me despido de la palabra. Me dijo, haya pues tu Dios. Pero el último bebé que nació casi como tu hijo murió dentro de las 7 horas. ¿No te quieres despedir? No te despidas. Y me lo sacaron. Y en lo que él se está yendo, yo abro mi boca y le digo, Tiago, me despido de mi hijo, pero no de la palabra profética. Porque toda palabra que sale de la boca de Dios es imposible. No puede volver vacía. Y mientras la palabra de Dios siga con vida, Dios tendrá que resucitarlo de los muertos, pero la palabra de Dios iba a cumplir. Me dijeron que lo tenían en una coma inducida, que me prepare para pasar 1 año en el hospital, que me vaya literalmente a vivir al hospital porque no lo podían despertar, no lo podían operar, todavía era muy chiquito. Me dijeron, prepárate porque va a ser 1 año muy difícil. Si él logra salir de la operación, tendrá que depender de un tanque de oxígeno el resto de su vida. Está la posibilidad porque cuando se malobran o se pasa algo en los intestinos, no sé cómo es la conexión, si algún médico va a entender más, puede haber quedado sordo de un oído. Yo, Señor, pero tu palabra. Señor, tú me dijiste que él iba a ser profeta, que él es
profeta a las naciones. Y el Espíritu Santo me seguía hablando. ¿Te despediste de la palabra? No, mientras no te despidas de la palabra, mi palabra queda intacta. Lo que salió de mi boca se cumplirá. Pasaron 21 días. En esos 21 días, menos de 21 días, el doctor me dice, vamos a operarlo. Vamos a operarlo, no puedo detenerme más. Hay muchos niños, no hay tanta capacidad. Vamos a operarlo. Te voy a decir algo, Luciana, me dijo. Padres, esta operación dura mínimo 6 horas. Si dentro de las 2 horas, las primeras 2 horas, yo a ustedes los llamo, quiero que ustedes se preparen. Preparen su corazón y preparen su alma porque se nos fue. Porque mínimo esta operación dura 6 horas. Y las primeras 2 horas son críticas. Es lo que él va a poder aguantar. Si los llamo, prepárense. Llamen a sus familiares porque es muy posible que se nos vaya. Con Facundo entregamos a nuestro bebé. Nos sentamos y pasó la primera hora y confiábamos en Dios, confiamos en Dios, confiamos en Dios. Y decidimos ir a tomar un té. En el transcurso que estamos tomando un té, no habrá pasado 1 hora y media, que empezamos a escuchar una revolución por el hospital. Los padres Fayura, por favor, vengan. Los padres, cuando llegamos, están todas las secretarias, todas las enfermeras locas. ¿Por qué se fueron? Tendrían que haber estado acá. Salió antes de las 2 horas. ¿Por qué 12? Ay, mire, usted no sabe lo que fue ese momento. Satanás y todo el infierno nos recordó todo lo que él desea para nosotros. Cuando de repente sale ese doctor de la sala de operación y nos dice, agradezcan a su Dios. Porque el mismo pulmón, escuche, que tú y yo vimos que no estaba, los dos están completamente enteros. No hay necesidad de nada. ¿Sabes? Esta noche, te soy sincera, no estaban mis planes. Esta noche para mí es una honra y un privilegio, y aunque usted no lo crea, me están temblando las patas. Estar acá es una gran responsabilidad. Pero de lo que he recibido yo te comparto hoy 2 cosas muy importantes, 2 botones que tenés que apretar en el ascensor donde te encuentras en tu vida. Número 1, permítete sanar y perdonarte de las cosas del pasado. Siéntete con tu hijo, siéntete con tu esposa, siéntate con tus pastores, con tus líderes. Y digan, yo sé que Dios me perdonó de esto, pero yo no me perdono. Yo quiero ser un vaso limpio y puro donde el Espíritu Santo pueda fluir. Y número 2, quiero recordarte que no hay nada imposible para Dios. Y cierro con esto, I promise. Dice que cuando Dios le dice a Abraham que va a ser papá, Abraham tenía 100 años y Abraham se rió, ¿verdad? Se rió. Pero dice que en un momento, cuando tuvieron la oportunidad de darle de comer a 3 hombres que muchos creen que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, le estaban sirviendo, y Sara, fuera de la carpa, escucha a estos hombres hablar con Abraham y le dicen, de acá al tiempo de la vida, Sara abrazará un bebé, un hijo. Y dice que Sara se rió. Pero cuando Sara se rió, Dios le pregunta a Sara, ¿y por qué te reíste? Pero Abraham no. A Abraham no le pregunta, ¿por qué te reíste? Pero a Sara sí le pregunta, ¿y por qué? Dice que cuando Dios le pregunta a Sara, ¿por qué te reíste? Y ella le dijo, yo no me reí. Y luego dice, porque tuve miedo. Hay una diferencia del gozo que hablamos y que tiene título esta noche en este lugar, que es plenitud de gozo. Y en el gozo siempre se identifica con una risa. Hay una diferencia entre la risa de Abraham y la risa de Sara. Y esto puede cerrar todo y muchas cosas que tengo para contarte, pero eso fue el secreto para mi vida. De cuánta palabra que Dios habló para mí, tuve que diferenciar de dónde y a dónde nacía mi risa. Porque Abraham se rió, pero Abraham dijo, ¡pa!
espectacular lo que vas a hacer. Pero Sara se rió dudando, con miedo, con burla. Sara se rió como que si se estaría riendo de un chiste. Como cuando tú te ríes cada vez que te dicen este año Dios te da los papeles. Como cuando tú te ríes, ay, qué lindo mi pastor, cuando Él te dice, Dios te tiene una casa, un carro, un empleo, tus hijos vuelven. Lo que tú le estás pidiendo a Dios que es imposible, cuando Dios viene y te lo habla y te lo confirma, cuando tú te ríes y te dices, me está haciendo un chiste, quiere motivarme. Esa fue la risa de Sara. La risa de Sara se rió de duda, pero la risa de Abraham se rió con expectativa de a ver cómo Dios lo iba a hacer. El Espíritu Santo me habló el miércoles y me dijo, dile a la iglesia, y te lo comparto a ti porque creo en el reino de Dios, que las bendiciones que Dios está a punto de derramar, sea en el área que sea, puede ser almática, espiritual, financiera, en los papeles legales, lo que sea. Solamente tú sabes qué es lo que te está deteniendo. Pero la bendición que Dios está a punto de desatar en tu vida va a ser una bendición, y apriétese ahí, ridícula. ¿Cómo, pastora, ridícula? La definición de ridícula es algo que parezca una burla, que cause risa porque es una burla, un chiste, algo grotesco o algo extravagante. Y el Espíritu Santo me hablaba y me decía, dile a la iglesia que a pesar de lo que el mundo está viviendo, y a pesar de lo que la sociedad está viviendo, y a pesar de las leyes que están levantando, la bendición que yo estoy por darles va a ser ridícula ante los ojos de la sociedad, va a ser extravagante, que la sociedad, el pueblo, los jefes no van a saber si reír o llorar. Pero yo me pregunto, iglesia, ¿de dónde nace tu risa? Al contarte mi testimonio, querido joven, querida jovencita, no te estoy diciendo que ve y hagas lo que tú deseas. A mí me causó lágrimas, perdí tiempo quizás y perdí años que podía haber crecido como mujer, no haber sido mamá a una temprana edad. Pero Dios tomó de aquellos mis errores, nos restauró, nos transformó. Matías hoy en día conoce su testimonio, es un tremendo joven para Cristo. Pero cuando tú te posicionas en las manos de Dios y permites que Él como un gran alfarero te moldee y te prepare y te forme, Dios te va a llevar a tu tierra de aflicción, donde nadie te aceptaba, donde te cerraban las puertas. Quizás tú dices, pastora, qué linda iglesia donde pastorean. Esa es la misma iglesia donde un día a Facundo le dijeron, le arruinaste la vida a la hija del apóstol. Cuando Dios tiene un propósito y una asignación para tu vida, aunque pases por la sombra de muerte no vas a morir, aunque pases por el fuego no te vas a quemar, aunque pases por las aguas no te vas a ahogar. Cuando vos te permitís ser moldeado por la mano de Dios, Dios toma todo aquello que el diablo quiso hacer para maldición y lo transforma en bendición. Hoy en la ciudad de Elizabeth, New Jersey, recibimos pastores muy conocidos y otros no conocidos, que no vienen a predicar, sino que vienen a recibir de esa unción restauradora que Dios depositó sobre nuestras vidas. Todo lo que somos, todo lo que tenemos es porque un Dios de gracia, un Dios de favor y un Dios de misericordia nos tomó en sus manos y nunca nos soltó. Y créame que nunca más nos volvimos a soltar de Él.